Surfactante, tensión superficial y colapso de los alvéolos. Principio de la tensión superficial. Cuando el agua forma una superficie con el aire, las moléculas de agua de la superficie del agua tienen una atracción especialmente intensa entre sí. En consecuencia, la superficie del agua siempre está intentando contraerse. Esto es lo que mantiene unidas entre sí las gotas de lluvia, una membrana muy contráctil de moléculas de agua que rodean toda la superficie de la gota de agua. Invirtamos ahora estos principios y veamos qué ocurre en las superficies internas de los alvéolos. Aquí la superficie de agua también intenta contraerse, lo que le da lugar a un intento de expulsar el aire de los alvéolos a través de los bronquios, y al hacerlo hace que los alvéolos intenten colapsarse. El efecto neto es producir una fuerza contráctil elástica de todos los pulmones que se denomina fuerza elástica de la tensión superficial. El surfactante y su efecto sobre la tensión superficial. El surfactante es un agente activo de superficie en agua, lo que significa que reduce mucho la tensión superficial del agua. Es secretado por las células epiteliales secretoras de surfactante denominadas células epiteliales alveolares de tipo 2, que constituyen aproximadamente el 10% del área superficial de los alvéolos. Estas células son granulares y contienen inclusiones de lípidos que secretan el surfactante a los alvéolos. El surfactante es una mezcla compleja de varios fosfolípidos, proteínas e iones. Los componentes más importantes son el fosfolípido dipalmitoilfosfatidilcolina, las apoproteínas del surfactante e iones calcio. La dipalmitoilfosfatidilcolina, junto a otros fosfolípidos menos importantes, es responsable de la reducción de la tensión superficial. Lo hace porque no se disuelve de manera uniforme en el líquido que tapiza la superficie alveolar, sino que parte de la molécula se disuelve mientras que el resto permanece sobre la superficie del agua en los alvéolos. La tensión de esta superficie es entre 1/12 y la mitad de la tensión superficial de una superficie de agua pura. En términos cuantitativos, la tensión superficial de diferentes líquidos en agua es aproximadamente de la siguiente. Agua pura, 72 dinas por centímetro. Los líquidos normales que tapizan los alvéolos, pero sin surfactante, 50 dinas por centímetro. Los líquidos normales que tapizan los alvéolos con cantidades normales de surfactante, incluidas entre 5 y 30 dinas por centímetro. Presión en los alvéolos ocluidos producida por la tensión superficial. Si se bloquean los conductos aéreos que salen de los alvéolos pulmonares, la tensión superficial de los alvéolos tiende a colapsarlos. Esto genera una presión positiva en los alvéolos que intenta expulsar el aire. La magnitud de la presión que se genera de esta forma en un alvéolo se puede calcular a partir de la fórmula siguiente. Presión es igual a 2 por tensión superficial sobre el radio del alvéolo. Para un alvéolo de tamaño medio con un radio de aproximadamente 100 micrómetros y tapizado por surfactante normal, se calcula que este valor es una presión de aproximadamente 4 centímetros de agua, vale decir 3 milímetros de mercurio. Si los alvéolos estuvieran tapizados por agua pura sin ningún surfactante, la presión calculada sería una presión de aproximadamente 18 centímetros agua, 4,5 veces mayor. Así se puede ver la importancia del surfactante en la reducción de la tensión superficial alveolar y por tanto también en la reducción del esfuerzo necesario para que los músculos respiratorios expandan los pulmones. Efecto del radio alveolar sobre la presión que produce la tensión superficial. En la fórmula anterior se puede ver que la presión que se genere como consecuencia de la tensión superficial en los alvéolos depende inversamente del radio de los alvéolos, lo que significa que cuanto menor sea el alvéolo, mayor es la presión alveolar que produce la tensión superficial. Así, cuando los alvéolos tienen un radio
que es la mitad de lo normal, 50 en lugar de 100 micrómetros, las presiones que se han definido antes aumentan el doble. Esto es especialmente significativo en lactantes prematuros pequeños, muchos de los cuales tienen alvéolos con radios menores de la cuarta parte de los de una persona adulta. Además, normalmente el surfactante no comienza a secretar hacia los alvéolos hasta que entre el sexto y séptimo mes de gestación, y en algunos casos incluso más tarde. Por tanto, muchos lactantes prematuros tienen poco o ningún surfactante en los alvéolos cuando nacen, y sus alvéolos tienden a la tendencia extrema a colapsarse, a veces hasta 6 u 8 veces la de una persona adulta normal. Esto da lugar a la enfermedad denominada síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Es mortal si no se trata con medidas intensivas, especialmente respiración a presión positiva continua de la caja torácica sobre la expansibilidad pulmonar. Hasta ahora hemos analizado la capacidad de expansión de los pulmones de manera aislada sin considerar la caja torácica. La caja torácica tiene sus propias características elásticas y viscosas similares a la de los pulmones. Incluso si los pulmones no estuvieran presentes en el tórax, seguiría siendo necesario un esfuerzo muscular para expandir la caja torácica. Distensibilidad del tórax y los pulmones en conjunto. La distensibilidad de todo el sistema pulmonar, los pulmones y la caja torácica en conjunto se mide cuando se expanden los pulmones de una persona relajada o paralizada totalmente. Para hacerlo, se introduce aire en los pulmones poco a poco mientras se registran las presiones y los volúmenes pulmonares. Para insuflar este sistema pulmonar total es necesario casi el doble de presión que para insuflar los mismos pulmones después de extraerlos de la caja torácica. Por lo tanto, la distensibilidad del sistema pulmón-tórax combinado es casi exactamente la mitad que la de los pulmones solos, 110 ml de volumen por cada centímetro de agua de presión para el sistema combinado, en comparación con 200 ml por centímetro de agua para los pulmones de manera aislada. Además, cuando los pulmones se expanden hasta alcanzar volúmenes elevados o se comprimen hasta alcanzar volúmenes bajos, las limitaciones del tórax se hacen extremas. Cuando está cerca de los límites, la distensibilidad del sistema pulmón-tórax combinado puede ser menor de 1/5 de la de los pulmones solos. Trabajo de la respiración. Ya hemos señalado que durante la respiración tranquila normal, toda la contracción de los músculos respiratorios se produce durante la inspiración. La expiración es casi totalmente un proceso pasivo producido por el retroceso elástico de los pulmones y la caja torácica. Así, en condiciones de reposo, los músculos respiratorios normalmente realizan un trabajo para producir la inspiración, pero no para producir la expiración. El trabajo de la inspiración se puede dividir en 3 partes. 1. El trabajo necesario para expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón y del tórax, denominado trabajo de distensibilidad o trabajo elástico. 2. El trabajo necesario para superar la viscosidad de estructuras del pulmón y de la pared torácica, denominada trabajo de resistencia tisular. Y 3. El trabajo necesario para superar la resistencia de las vías aéreas al movimiento de entrada de aire hacia los pulmones, denominado trabajo de resistencia de las vías aéreas. Energía necesaria para la respiración. Durante la respiración tranquila normal, para la ventilación pulmonar solo es necesario el 3 al 5% de la energía total que consume el cuerpo. Pero durante el ejercicio intenso, la cantidad de energía necesaria puede aumentar hasta 50 veces, especialmente si la persona tiene cualquier grado de aumento de la resistencia de las vías aéreas o de disminución de la distensibilidad pulmonar.
Por tanto, una de las principales limitaciones de la intensidad de esfuerzo que se puede realizar es la capacidad de la persona de proporcionar energía muscular suficiente para el proceso respiratorio de manera aislada. Volúmenes y capacidades pulmonares. Registro de las variaciones del volumen pulmonar. Espirometría. La ventilación pulmonar puede estudiarse registrando el movimiento del volumen del aire que entra y sale de los pulmones, un método que se denomina espirometría. En esta imagen se muestra un espirómetro básico típico. Está formado por un tambor invertido sobre una cámara de agua, con el tambor equilibrado por un peso. En el tambor hay un gas respiratorio, habitualmente aire u oxígeno. Un tubo conecta la boca con la cámara de gas. Cuando se respira hacia el interior y el exterior de la cámara, el tambor se eleva y desciende y se hace un registro adecuado en una hoja de papel en movimiento. En esta otra imagen se muestra un espirograma que indica los cambios del volumen pulmonar en diferentes condiciones de respiración. Para facilitar la descripción de los acontecimientos de la ventilación pulmonar, el aire de los pulmones se ha subdividido en este diagrama de 4 volúmenes y 4 capacidades que son el promedio de un varón adulto joven. Volúmenes pulmonares. En esta imagen, en la parte izquierda, se presenta 4 volúmenes pulmonares, 1, 2, 3 y 4, que cuando se suman son igual al volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones. El significado de cada uno de estos volúmenes es el siguiente. 1. El volumen corriente. Es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal. Es igual a aproximadamente 500 ml en el varón adulto. 2. El volumen de reserva inspiratoria, este que vemos en esta imagen, es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena, habitualmente es igual a aproximadamente 3000 ml. 3. El volumen de reserva expiratorio. Es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración a volumen corriente normal, normalmente es igual a aproximadamente 1100 ml. El volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada. Este volumen es en promedio de aproximadamente 1200 ml. Capacidades pulmonares. En la descripción de los acontecimientos del ciclo pulmonar, a veces es deseable considerar 2 o más volúmenes combinados. Estas combinaciones se denominan capacidades pulmonares. En esta imagen, en la parte derecha, se presentan las capacidades pulmonares importantes, que se pueden describir como se señala a continuación. 1. La capacidad inspiratoria es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Esta es la cantidad de aire, aproximadamente 3500 ml, que una persona puede inspirar, comenzando en el nivel expiratorio normal y distendiendo los pulmones hasta la máxima cantidad. 2. La capacidad residual funcional es igual al volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal, aproximadamente 2300 ml. 3. La capacidad vital es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de llenar antes los pulmones hasta su máxima dimensión y después expirando la máxima cantidad, aproximadamente 4600 ml. La capacidad pulmonar total
es el volumen máximo al que se puede expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible, aproximadamente 5.800 ml. Es igual a la capacidad vital más el volumen residual. Todos los volúmenes y capacidades pulmonares son aproximadamente un 20 a 25% menores en mujeres que en varones y son mayores en personas de constitución grande y atléticas que en personas de constitución pequeña y asténicas. Abreviaturas y símbolos utilizados en las pruebas de función respiratoria. La espirometría es solo una de las muchas técnicas de medición que utilizan a diario el neumólogo. Muchas de estas técnicas de medida dependen mucho de cálculos matemáticos. Para simplificar estos cálculos, así como la presentación de los datos de la función pulmonar, se ha estandarizado diversas abreviaturas y símbolos, los más importantes que se muestran en esta tabla. Utilizando estos símbolos, presentamos aquí algunos ejercicios algebraicos sencillos que muestran algunas de las interrelaciones entre los volúmenes y capacidades pulmonares. El estudiante debe meditar y verificar estas interrelaciones. Determinación de la capacidad residual funcional, el volumen residual y la capacidad pulmonar total. Método de dilución de helio. La capacidad residual funcional, abreviado como SFR, que es el volumen de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal, es importante en la función pulmonar. Como su valor se altera mucho en algunos tipos de enfermedad pulmonar, con frecuencia es deseable medir esta capacidad. No se puede utilizar de manera directa el espirómetro para medir la capacidad residual funcional porque el aire del volumen residual de los pulmones no se puede expirar hacia el espirómetro y este volumen constituye aproximadamente la mitad de la capacidad residual funcional. Para medir la capacidad residual funcional se debe utilizar el espirómetro de manera indirecta, habitualmente por medio de un método de dilución de helio como se señala a continuación. Se llena un espirómetro de volumen conocido con aire mezclado con helio a una concentración conocida. Antes de respirar el espirómetro, la persona hace una expiración normal. Al final de esta expiración, el volumen que queda en los pulmones es igual a la capacidad residual funcional. En este punto, el paciente comienza inmediatamente a respirar desde el espirómetro y los gases del espirómetro se mezclan con los gases de los pulmones. En consecuencia, el helio es diluido por los gases de la capacidad residual funcional y se puede calcular el volumen de la capacidad residual funcional a partir del grado de dilución del helio utilizando la fórmula siguiente, donde CRF es la capacidad residual funcional, CIE es la capacidad de concentración inicial de helio en el espirómetro, CFE es la concentración final de helio en el espirómetro y BI, expir, es el volumen inicial del espirómetro. Una vez que se ha determinado la capacidad residual funcional, se puede determinar el volumen residual, restando el volumen de reserva expiratorio que se mide mediante espirometría normal de la CRF, capacidad residual funcional. También se puede determinar la capacidad pulmonar total, abreviado como CPT, sumando la capacidad inspiratoria a la capacidad residual funcional.